Nuevamente, buenas noches, amigos, colegas. Seguiremos con otra temática, aprovechando el punto que estábamos hablando de la salud mental. Vamos a tocar el tópico de lo que es la salud mental en desastres. Vamos a hacer unas generalidades, precisamente esta fotografía en la cual vemos acá, era la que les mencionaba precisamente cuando se dio el haber hecho el documento actual o el manual que actualmente se usa del EDAN, del estudio de daño y análisis de necesidades en salud mental. Hay como 4 preguntas. Ok, ¿qué son? Ok. La primera, ¿ha pasado alguna vez que desaparezca algún cadáver que hayan encontrado? Es una. Si quieres la vamos contestando. Estoy en... Sí, está bien. Ok, perdón compañeros, cortamos un momento porque me están diciendo que hay unas preguntas todavía con el tópico de manejo de cadáveres en desastre. La primera pregunta es... ¿Ha pasado alguna vez que desaparezca algún cadáver que hayan encontrado? ¿Se ha pasado alguna vez que desaparezca algún cadáver que se haya encontrado? En la experiencia personal o en lo que tengo del tiempo de trabajar en el tema, no. No recuerdo ninguna temática al respecto de que se haya desaparecido. Y aquí se topa un tópico legal, un tópico importante que no platicamos. Y es que la importancia de ese manejo de cadáveres con la parte de la identificación es tan importante porque cualquiera puede aprovechar en un momento determinado de aparecer como cadáver en un desastre y la persona siga viva y aprovechar de pronto a alguien que necesita estar fuera por procesos legales u otro tipo de problemática y se puede suceder en algún momento. Pero la pregunta directa, la respuesta sería no en este momento. Ok. La otra. En caso de encontrar cuerpos desaparecidos legalmente, ¿qué aplica en este caso? Era el ejemplo que les ponía anteriormente cuando hay desaparecidos. Se da un tiempo perentorio de lo que es rescate, ¿verdad? Y la búsqueda, búsqueda y rescate. El tiempo perentorio puede ser 72 horas, puede ser 96, puede ser una semana, inclusive puede alargarse hasta 15 días que se continúa la búsqueda. Eso tiene un proceso en el cual, mientras el cadáver no aparezca, sigue siendo como desaparecido. Si en caso dado se da un tiempo perentorio, por ejemplo un mes, etcétera, y no aparece un cadáver, como el ejemplo que están poniendo, entonces es muy probable que este cadáver pudo haber sido arrastrado hacia el mar y no encontrado, o encontrado mucho después, tal vez muy lejano, arrastrado por las zonas, o simplemente nunca apareció. Tiene que empezar la familia un proceso legal para demostrar que realmente la persona falleció en el desastre y se dé el proceso de ya establecerlo como una persona fallecida y ya puede entrar al proceso legal de un fallecimiento. Okay. Cuando un lugar se considera camposanto, ¿qué pasa con las personas desaparecidas? ¿Se consideran realmente fallecidas? El mismo tópico. Las personas en el mismo lugar que en ese momento se consideran como fallecidas, pero se tiene que seguir todo el proceso legal también para poder establecer que realmente fueron fallecidas en el evento. Ok. Dando respuesta a las 3 preguntas que había, las cuales se les agradece, gracias por interactuar y preguntar en el tema, continuamos con la temática de salud mental. Entonces les explicaba precisamente que esta foto, que es el ejemplo que les ponía de lo que sucedió en Senabó en el 2004, y coloco esta foto específicamente porque que es una parte importante el saber que en Guatemala se produce esa propuesta para ese manual de manejo de salud mental en desastres, no en cadáveres, perdón, manejo de salud mental en desastres, y se hace el proceso de validación en Centroamérica para poder realizar esa temática. Hay varios libros que ustedes también, perdón que me refiera mucho a OPS-OMS, pero OPS-OMS es un lugar donde hay gente muy experta que escribe muy buenos libros, y algunos libros no solo por un experto, sino que ratificados por varios expertos. Les puedo decir personalmente experiencias de el de salud mental, el de manejo de cadáveres en desastres, de manejo de erupciones volcánicas, donde se juntan grupos de expertos y algunos que nos invitan, aunque no seamos expertos, donde se validan. Entonces no solo es una persona la que saca esos libros o esos manuales, sino que es validado por un grupo de personas expertas en la temática de diferentes áreas. En el caso nuestro, en el área centroamericana, OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, como todos sabemos, pertenece a la Organización Mundial, es la parte del lado de Latinoamérica y tiene 2 sedes principales. Una en Ecuador, que es en la parte para Sudamérica,
otra que en Panamá, que es la parte para Centroamérica, y otra en Estados Unidos, en Washington, que es la que maneja a nivel de este lado del planeta todo lo que sería la parte de OPS o OMS, para que tengamos una idea de cómo se maneja el proceso. Si algún manual o algo es validado en Centroamérica, de pronto se utiliza para toda Latinoamérica y viceversa. Entonces es una parte bien importante, por eso es que me voy mucho a la parte de que se busquen estos libros de OPS o OMS, en este caso los libros de el manejo de la salud mental en los desastres. Entonces la salud mental implica las facetas del proceso salud-enfermedad. Recordemos conceptos básicos que todos conocemos. Para hablar de salud hablamos de un perfecto equilibrio entre la parte física, mental y social. Y si la parte mental no está bien, definitivamente nos va a afectar la social y esto nos va a llevar a trastornos fisiológicos en un momento determinado donde nos va a afectar nuestra salud física. Entonces vuelvo a repetir que la salud mental implica esa faceta del proceso salud-enfermedad con sus aspectos sociales que van a influir en el bienestar del individuo y de la población. Idealmente se debería, en Guatemala existe en el Ministerio de Salud Pública un departamento, realmente es una unidad actualmente, que es de salud mental, de la que tiene que ver todo el proceso de la salud mental en el país, y dentro de eso se ha trabajado junto con el Departamento de Gestión de Riesgos, que cambia de nombres y lugares lamentablemente en el Ministerio de Salud, pero que la idea es que en conjunto ellos dos trabajen esta temática importante que es la salud mental en desastres. Como parte de ese ente rector, que por supuesto en el proceso, como sucedió por ejemplo en el STAN, en el 2005, donde se hace la validación en campo a nivel nacional, donde se tomaron en cuenta a todos, hospitales, universidades, entes colegiados, todos los que tuvieran que ver con la salud mental para poder apoyar en el proceso. Si hablamos de la parte psicosocial, esta se utiliza para significar la dinámica y la gama de problemas y manifestaciones psicológicas y sociales que aparecen en las situaciones de desastres. Lo no patológico, lo más no humanitario y lo sanitarista. Lo común es que en desastres salgan las cosas buenas, ¿verdad? La gente se une más, la gente está en más apoyo, pero esto no quiere decir que no hayan algunos daños o algunas personas que no se comporten precisamente de esa forma. Por eso reitero que es tan importante, por eso mencionaba las unidades del Ministerio de Salud, porque es tan importante tener un levantamiento del estado psicosocial de la población, para así al saber el momento de desastre, poder establecer que si los hallazgos que se encuentran patológicos en la parte de salud mental ya estaban en la población o son secundarios al efecto o ya estaban o se agravaron con el proceso del desastre que se está realizando. Este proceso entonces busca la participación de diversos actores que estén implicados. Igual como todo proceso tienen que haber muchos actores implicados, ¿verdad? Intentando que el objetivo común siempre va a ser restablecer la parte integral psíquica, la parte psicológica, reiteraban lo que decía anteriormente, de la población en cuanto a la familia y la víctima, pero también de quienes atendemos el desastre, tanto en la parte psicológica como en la parte social. Se prioriza obviamente el ámbito comunitario, que es muy importante esa catarsis, ese apoyo que se puede dar en grupo dentro de la misma comunidad. Por eso dentro de la actualidad uno de los temas que se toma muy importantes en el manejo de albergues es que preferiblemente no se deben de utilizar escuelas como albergues, ya que entre más rápido lleven los niños, los estudiantes a su escuela a tener una vida relativamente normal, menos impacto psicológico se va a tener en esta población. En el plano operativo entonces vamos a priorizar ese ámbito comunitario sin que ello implique el no abordar el nivel individual y familiar. ¿A qué me refiero? Que vamos a hacer estrategias que nos permitan abordar la salud mental en el desastre de la comunidad, pero que también tenemos que tener las específicas para el grupo familiar y para la persona individual. Inicialmente, todos los cuerpos de socorro deberían de estar entrenados como primeros respondientes en salud mental. Les comentaba en algún momento que Cruz Roja, por ejemplo, que es una de las que más se especializa en el tema de primeros respondientes en salud mental, ¿por qué? Porque son los primeros que van a tener la situación de contacto con la población en este tipo de problemática. Luego ya vendrían los médicos a quienes se van a la problemática y ya luego que ellos referirlos a las personas que se crea necesario, a la gente especializada como son los psicólogos y los psiquiatras, que sería como que el tercer nivel. Primer respondiente, un segundo nivel y un tercer nivel de atención. La salud mental entonces debe ser una estrategia transversal
para disminuir vulnerabilidad y tienen que ser parte de los preparativos que tenemos que tener en la atención de los desastres. La atención de la salud pública para desastres tenía o tiene en muchos países y en nuestro todavía una perspectiva netamente biomédica, sin integrar los daños psicosociales en la salud mental del individuo y de la comunidad. Las últimas décadas han sido de mucha evolución en el tema. Algunos ejemplos de hace varios años atrás, como la Declaración de Caracas en 1991, las resoluciones de OPS en 1997-2001, la especialización del manual en el año 2004-2005, entre algunos que podemos recordar que de lo que más se ha destacado en las últimas décadas en el manejo de la salud mental en desastres. Vamos a destacar 3 grupos de problemas psicosociales en el desastres básicos. Esto no quiere decir que no hayan otros. Miedo y aflicción, trastornos psicopatológicos como enfermedades psiquiátricas y desorden social, violencia y consumo de sustancias activas. Se va un proceso, ¿verdad?, donde empieza primero el impacto, luego la luna de miel, donde qué rico, estoy vivo, ¿verdad?, sobreviví. Pero después ya viene el proceso del trauma, donde nos damos cuenta que estamos vivos, pero con daño, de pronto familiares muertos, viviendas destruidas, etcétera, y esto va haciendo todo el proceso que nos va haciendo ese daño. Hablamos de un estrés postraumático, sobre todo para quienes atendemos los desastres, al no haber ese apoyo psicológico, a pesar del apoyo psicológico, y ya no digamos sin haber un apoyo psicológico, nos vamos a dar cuenta de que ese estrés postraumático no desaparece. ¿Verdad? Que hemos trabajado en esto y se los comentaba aquí entre bambalinas a los compañeros, donde empezamos a ver las fotos anteriores de la presentación anterior del doctor de INASIF, de Carlos. Personalmente se me empiezan a vivir muchas vivencias, ¿verdad?, de atención de desastres donde se hacía todo este tipo de proceso. Entonces, eso evidencia, y se lo digo como una experiencia personal, donde definitivamente cuando uno ha trabajado en desastres y realmente no solo en la parte administrativa o en la parte direccional, sino que en la parte operativa, estar en el lugar del evento, haciendo todo el proceso, sí, es impactante. Ahora sí, muchas veces estando uno fuera del impacto, solo estando viendo cifras, solo llevando tanto el proceso de un centro de operaciones de emergencia, impacta. Imagínense ustedes aquellos que tienen que estar en el momento rescatando cadáveres, sobre todo aquella parte emocional de rescatar niños, etcétera, que va a ese proceso. ¿Verdad? Entonces hablamos de esas 3 situaciones básicas: miedo y aflicción, trastornos psicopatológicos de enfermedades psiquiátricas y el desorden social, violencia y consumo de sustancias activas. Algunos puntos claves: no pensar solo en la psicopatología, sino también en la amplia de problemas psicosociales que pueden existir. La necesidad de la ampliación del campo de competencia de los profesionales de la salud mental y los problemas psicosociales que deben y ser atendidos por el personal no especializado. Por eso les hablaba de la importancia de los 3 niveles, del primer respondiente, de la parte intermedia y la parte especializada con psicólogos y psiquiatras. Una de las principales funciones del personal de salud, especializado y no especializado, es propiciar espacios de apoyo mutuo. Por eso les explicaba que es tan importante el apoyo comunitario, por eso se empieza por la parte comunitaria. En los mismos albergues, en la misma comunidad, donde la misma familia, los mismos amigos, compañeros, vecinos, hacen la catarsis y se ayudan a ese proceso, a propiciar ese apoyo mutuo que tiene que darse, donde vamos a actuar únicamente como facilitadores de procesos grupales, donde se van a compartir la experiencia y a promover que esa autoayuda, con esa catarsis de poder sacar el problema. Ahora, solo con el hecho de poder exteriorizarse y poder decir lo que sucede, vamos a apoyar mucho a la comunidad. Se identifican recursos personales y colectivos que van a facilitar algo muy importante: esa adaptación eficaz y disminuir la dependencia externa que tiene que darse de la comunidad que tuvo el desastre, que ciertamente es una víctima, pero que no tiene que seguirse victimizando, sino que darle ese soporte que le sea eficaz a poder salir de ese proceso. Entonces, ese apoyo emocional debe integrarse a la actividad cotidiana de los grupos organizados en las comunidades y formar parte de la satisfacción de esa necesidad oportuna para mitigar la crisis y poscrisis en la autonomía. Esta foto precisamente la colocaba porque es el ejemplo de la experiencia que les estaba diciendo. Es precisamente este luto en el manejo de cadáveres en desastres, donde ven ustedes que en la parte cultural la población lleva en hombros
féretros de sus muertos. Y esto es parte de esa cultura, de esa parte social y de ese rito y de esa parte de la religión que nosotros debemos de respetar en el manejo del cadáver de desastres. Increíblemente, solo ese hecho de poder tener a la víctima, poder tener el cadáver, el cuerpo de su familiar, poder llevarlo en hombros y poderlo llevar a un cementerio, a su despedida, es una forma de producir, de hacer también salud mental en desastres. Los problemas más frecuentemente encontrados, el síndrome de estrés postraumático, que es lo que más frecuentemente vamos a encontrar. Reitero, víctimas, familia y quienes atendemos el desastre, depresión, abusos de alcohol y droga, ansiedad y somatización, entre algunas de las que vamos a realizar. Platicando en algunos momentos con algunos alumnos les comentaba que se dan ciclos dentro de la propia atención del desastre. Por ejemplo, en un terremoto, estás dentro del proceso de atención del terremoto, post-terremoto, obviamente siguen habiendo réplicas, y hay momentos en que alguien medio mueve la pierna en la mesa donde estás y salís corriendo porque crees que empieza un temblor nuevamente. Y luego se da el bajón, donde empieza a temblar y no te importa. Que siga temblando, que se caiga del lugar donde estás, que no te importa. O sea, es parte de ese proceso, ese estrés postraumático que sucede en estos procesos. Esto, por supuesto, puede llevar a depresión, puede llevar al abuso de alcohol y drogas y puede llevar a una ansiedad y a una somatización. Hay características objetivas y subjetivas del desastre. Tenemos que ver la cercanía del mismo, la duración del desastre, las escenas grotescas que se van a dar, qué tanta relación tuvimos con ellas, qué tanta relación tuvo la víctima, qué tanta relación tuvo el familiar, las características de la respuesta al desastre, ¿verdad? En el post-desastre, la parte de recuperación ambiental, la cohesión comunitaria, la victimización secundaria, que es muy frecuente, donde se siente víctima dentro de lo víctima, ¿verdad? Se victimiza, la victimización secundaria y la ruptura del apoyo psicosocial. Hay que conocer, por ende, decía anteriormente, la importancia de hacer un levantamiento o un levantado de lo que sería la salud psicosocial de todas las comunidades. Así sabemos las características del individuo y del grupo comunitario. Hay varias etapas, como todo dentro de los desastres. Hay antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. En el pre, levantar esa línea basal y diagnóstico social de las comunidades, la conformación de brigadas con gente capacitada como primer respondiente, la identificación de recursos necesarios y capacitación de ese recurso humano. Toda la parte de planificación, coordinación e integración que tiene que darse en un momento determinado. En el durante, ya vamos precisamente con la respuesta a esas brigadas, el estudio de daño y análisis de necesidades en salud mental, la movilización de los recursos que necesitamos y con esto el diagnóstico inicial del problema psicosocial de la comunidad secundaria al desastre. Las metas de intervención, ¿cuáles son? Primero, asistir a las personas entendiendo su situación y su comportamiento. Revisar las opciones que tenemos probables de ayuda, brindar el soporte emocional y coordinar con otros grupos para la atención conjunta de necesidades. Por eso hablaba anteriormente el ejemplo del stand cuando se hace el primer validación en campo del manual del EDAN en salud mental, donde no solo hay un Ministerio de Salud o una Conred, sino que se establece todo el proceso de todas las entidades, organizaciones, instituciones que tienen que ver con la salud mental y se toman en cuenta para poder hacer ese levantado a nivel nacional. Se tienen que dar servicios adicionales, ¿verdad? La búsqueda de pacientes. Tenemos que buscar los pacientes con problemas psicosociales, las necesidades que los pacientes van a tener. A veces las personas se equivocan en tratamientos mentales y no buscan ayuda, como es típico en la cultura nuestra. Hablamos de esa importancia a nivel comunitario, ese apoyo mutuo que tiene que ver en la comunidad. Y una de las partes importantes que utilizamos en la atención de la salud mental en desastres es esa red de apoyo natural. La iglesia, la familia, la escuela, entre otros que se pueden dar. Las técnicas de cuidados activas y directivas, ¿verdad? Sugerencias concretas al individuo. En el después, el abordaje del paciente, ¿verdad? Ese seguimiento que tiene que tener ya con gente especializada, ya que se hizo el diagnóstico que necesita ayuda psicológica y pasarlo con el psiquiatra y o psicólogo
el abordaje de este paciente, el seguimiento al paciente, el diagnóstico final, el tratamiento, el estudio de investigación y el análisis posterior de cómo se manejó y qué puede mejorarse. Si hay personal no profesional, vamos a tener medidas para la supervisión de los no profesionales por los profesionales en salud mental para desastres, establecidos en un sistema de referencia, como decía, para ese tipo de situación. ¿Cómo sería la secuencia de la respuesta psicológica al desastre? Veamos este cuadro. Vemos una secuencia de eventos con una secuencia psicofísica y una secuencia sociocultural. La alerta: va a haber defensa activa de la población, variedad de preparación de lo que sería la secuencia sociocultural. En la alarma, cuando ya estamos con el impacto, se va a aumentar la ansiedad, va a haber una variada preparación, luego vamos a tener el impacto, donde va a haber una reacción de aturdimiento, lo que les decía, el primer impacto de dónde estoy, qué pasó, y luego la luna de miel con que estoy vivo, ¿verdad? Hay una reacción al aturdimiento, que aquí hay heroísmo, acciones extraordinarias, gente que tal vez no fue capaz de hacer algo en ese momento, capaz hasta de rescatar 2 o 3 personas, por la misma adrenalina del impacto del aturdimiento. Luego viene el recuento, rescate. Hay cólera, ¿verdad? Ya después de la luna de miel, cuando estoy vivo y lo demás, nos damos cuenta del daño que se produjo. Entonces ya viene el momento de ira, la cólera. La parte propiamente de actitudes inclusive extremas. Puede ir desde la celebración a la supervivencia, que es la luna de miel, hasta ya después otro tipo de problemáticas al pasar a la siguiente fase, donde nos damos cuenta de la recuperación. Hay una ambivalencia, la realidad estoy vivo versus las pérdidas que tuve que estando vivo. Y ahí viene la siguiente fase, que es la fase de la desilusión. ¿Verdad? Como que cuando ustedes tienen una pared y todo está lindo y al rato, ay Dios mío, en lo que me metí, muy similar. Algún parecido es por algo, ¿verdad? Entonces, hablando del cadáveres en desastres, viene la parte de la reconstrucción, donde ya se empieza a equiparar el proceso y hay un entendimiento y hay algo donde vamos en unas respuestas variadas, donde probablemente se recuperen los patrones sociales, pero lo más seguro es que vamos a ver una reconstrucción de patrones sociales. Luego vamos a ver esa atención a grupos especiales. ¿A quiénes nos referimos a grupos especiales? A personas importantes que de pronto que el desastre les va a producir un daño mayor que a otros, y generalmente siempre vamos a buscar las 2 etapas de la vida, ¿verdad? La etapa inicial y la etapa final. Los niños con los ancianos, ¿verdad? La tercera y cuarta edad, sobre todo con aquellos que ya tienen problemas médicos previos, las personas con discapacidades mentales, la minoría racial y cultural, familiares de quienes mueren y personas que atienden el desastre. La resiliencia, ese manejo del estrés que el trabajador del desastre dice: quien quiera que combata un monstruo debe ver que en el proceso no se convierta en el monstruo. Y cuando miras continuamente dentro del abismo, el abismo mira dentro de ti, según Nietzsche. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que tener quienes trabajamos en los desastres, en la atención, no volvernos parte del mismo y que esto nos tome y que nos haga tener acciones o actitudes no propias. Entonces la mayoría trabaja en emergencia, ¿verdad? Pero acá los eventos son mucho más prolongados que una atención de emergencia. Se ha escrito 3 fuentes primarias de estrés: eventos estresantes como el ambiente físicamente adverso, ocupación estresante, la responsabilidad y conflictos, y la parte organizacional, la posición que tiene el individuo. Así como afecta al que está en la parte operativa, también afecta al que está en la parte de coordinación, ¿verdad? Muestras como esta fotografía, pues a cualquiera impactan y a cualquiera, por muy preparado que esté, le produce un daño psicológico. Algunos síntomas encontrados más comúnmente: problemas de concentración, fatiga e irritabilidad, y entre los pocos comunes, despersonalización, reacción a defensa para deshumanizarse, o sea, no te importa lo que está sucediendo, un humor negro, gente que empieza a hacer chistes, pero chistes pésimos, malos, no es por el daño. Precisamente en un debate, en una discusión que tuvimos en un Facebook, alguien subió una foto y alguien decía que fueran éticos de no estar subiendo esa foto. Y en cierta forma tenía razón, pero no. Eso es parte del desconocimiento del proceso de la salud mental en el desastre. Mucha gente que trabaja en el desastre sube fotos, no por protagonismo, por la misma
problema del estrés postraumático. Eso los hace como una forma de sentirse desahogados, de subir o de compartir con los demás lo que le está atendiendo. Entonces, para poder muchas veces discutir y para muchas veces criticar y no precisamente constructivamente, tenemos que saber lo que estamos manejando para poder hablar del tema a un momento determinado. Y esta es una parte bien importante. Y por supuesto también puede haber indisposición al trabajo. La intervención, lo más importante es la catarsis. La catarsis no tiene que ser forzosamente con un especialista, ¿verdad? Puede ser con la misma familia, con los mismos compañeros, ¿verdad? Ese apoyo mutuo que tiene que haber dentro de todos los compañeros que están atendiendo el desastre, ese apoyo mutuo que tienen que tener entre las víctimas y sus familiares para poder tener esa catarsis. Se supone que no se ha establecido su efectividad, pero yo creo que en condiciones normales o de desastres todos sabemos que con el simple hecho que nos escuchen, ya estamos como que desahogando un poco el problema psicosocial que tenemos. Por eso dice muchas veces el dicho, que alguien te cuente tus cosas no es forzosamente que te quiera meter en ellas, es que simplemente se siente apoyado con el hecho de que lo escuches. Y si eso se da en la parte normal, con mayor razón se va a dar en momentos de desastres. Cualquier programa efectivo debe dirigirse a las necesidades del trabajador antes, durante y después del desastre. Es importante el bienestar del grupo de respuesta. El manejo del estrés debe atenderse siempre. Prioridad en el antes, en estar planificado. Cada programa de apoyo debe contar con ese comité para el bienestar del trabajador, manejo de la habilidad del trabajador, promoción del manejo del estrés como asunto de trabajo, el estímulo, el soporte interpersonal y el desarrollo de un programa para el trauma en salud mental. Actividades de manejo, la identificación y asignación de un grupo apropiado. Vamos a monitorizar el problema, establecimiento de procedimientos que aseguren el acceso a ese grupo a quienes toman decisiones y la educación del equipo sobre la importancia del manejo del estrés y de la catarsis. Que aquel que atiende un desastre no se sienta mal después de un momento de cansancio físico y mental, de discutirlo con sus compañeros, hablarlo en su casa, hablar con la familia, porque no estamos contaminando. Subir una foto al Facebook, no estamos contaminando, estamos simplemente haciendo una catarsis, un medio de manejar ese estrés postraumático que produce el estar en una escena en la cual estamos atendiendo víctimas mortales y víctimas heridas muchas veces con traumas severos que nos hace, que nos impacte, que nos haga sentir ese daño psicosocial que muchas veces pensamos que no lo tenemos porque estamos acostumbrados a manejarlo, pero que cuando estamos un poquito más relajados en otro ambiente nos damos cuenta que sí nos afecta. Entonces, para que se me relajen un poco tanto estrés de los temas de hoy, les digo, esta belleza de fotografía de Guatemala tiene cosas muy buenas dentro de esta su parte turística. Esta foto es típica del arco de la calle del Arco, valga la redundancia, en la antigua Guatemala, para que respiren profundo, se metan en ella y me bajen el estrés por los dos temas que tratamos hoy precisamente, que fue la atención de cadáveres en desastres y el manejo de la salud mental en desastres, ya que definitivamente nos estresa. Si esto nos interesa y somos médicos y estamos para salvar vidas, para atender personas, entonces definitivamente este tema nos tiene esa sensibilidad, si la mantenemos como debe ser para quienes trabajamos en este ámbito, el que no vive para, ¿cómo es? El que no vive para servir, no sirve para vivir, definitivamente nos va a afectar. Solo el hecho de tocar esta temática, de ver este tipo de fotografías, afecta. Entonces les dejo esta foto de fondo final para que les dé un poquito de relajamiento y puedan platicar. Agradezco y agradecemos el grupo que conformamos la Comisión de Urgencias y Desastres del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Somos 4 personas, mi persona que ya me conocen, que soy el coordinador de la misma, el doctor Manso, el doctor Julio Castellanos, el doctor Edson Gómez, y los seguimos invitando. Si queremos que esto mejore y esto crezca, necesitamos gente que nos apoye, gente que venga a sumar. Aquí no hay un protagonismo. Si a veces de pronto hay quienes nos toca estar más en la cámara, no es porque nos interese estar en la cámara, sino por el manejo propiamente de algunos temas, sino que aquí queremos que nos apoyen, ¿verdad? Aquí no hay un protagonismo específico, sino que gente que queremos que hagamos primero una mejor comisión, un mejor colegio de médicos para poder abordar esta temática, y sobre todo a quien nos debemos, que es la comunidad, y entre mejor preparados estemos, mejor definitivamente. Así que os insto una vez más a todos y todas
que quieran ser parte de esta comisión son bienvenidos. Por el momento estamos más en el manejo del diplomado, reuniéndonos los martes como de 6 a 9. Y ya tendremos nuestra planificación para el año siguiente. Sabemos todos que hoy hubo elecciones para la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos. No sé aún cómo quedó, si va a haber segunda vuelta o qué va a suceder, pero indiferentemente quién quede, aquí lo importante es continuar el trabajo, indiferentemente quién sea el coordinador y quién dirija. Lo importante es tener una visión, una misión, una meta bien específica para que nosotros los médicos entremos dentro de ese proceso, no solo de la atención, sino que la prevención. Y cómo hacer una prevención secundaria para llegar a lugares donde podemos previamente coordinar para cómo podemos apoyar. No en el momento del desastre llegar a ver a dónde y de pronto no somos útiles, sino que terminamos haciendo un vuelto más dentro de un proceso en el cual no estamos integrados. Por eso es tan importante. Como comisión pensamos de que era importante primero empezar a sembrar esta semilla en los colegas para quienes ya están interesados continuarlo y quienes no, fomentar ese interés en lo que es la parte de los desastres. Pues reitero una vez más la invitación, igualmente a nivel departamental, que las asociaciones departamentales conformen sus comisiones de urgencias y desastres y nos las hagan saber y los apoyemos y podamos hacer ese trabajo a nivel nacional que se necesita de parte de nosotros los médicos en un momento sobre todo tan importante como los desastres. Con esto concluyo, les deseo una buena noche, gracias por acompañarnos nuevamente y si Dios permite estaríamos con ustedes el próximo martes. Si hay algún comentario, sobre todo un comentario para la mejora, bienvenida. Si hay algún comentario para lo que fue la sesión de hoy, se los agradeceremos. Y si hay alguna pregunta que ustedes quieran tener para poder interactuar, también será bienvenida. Que tengan ustedes muy buena noche, que Dios me los bendiga y si os permite nos vemos en una semana.